Jesús destruyó un árbol por no darle de comer. No estoy exagerando. Marcos 11:14 lo registra. Jesús vio una higuera, buscó fruto, no encontró nada y la maldijo. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al día siguiente, el árbol estaba seco desde la raíz. Pero lo peor es el versículo 13. El propio texto aclara que no era tiempo de higos, que la higuera no tenía fruto porque no podía tenerlo. Y aún así Jesús la maldijo. Esto parece un capricho, una injusticia. Y durante siglos este pasaje ha sido uno de los más difíciles de explicar del Nuevo Testamento. Pero lo que voy a mostrarte hoy es que esto no es un problema, es una obra maestra, una profecía actuada. Antes de seguir, si este canal te está ayudando a ver la Biblia con otros ojos, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, porque lo que sigue te va a sorprender. La higuera común en Israel, Ficus carica, produce 2 cosechas al año. La principal madura entre agosto y septiembre. Pero hay una primera cosecha temprana, los pajim, los higos tempranos, y aquí está el dato clave. Los higos tempranos aparecen antes que las hojas. Si una higuera ya tiene hojas, debería tener al menos esos primeros frutos verdes. Las hojas son la promesa de que hay fruto adentro. Si hay hojas y no hay ni siquiera higos tempranos, eso no es un problema de temporada, es un problema del árbol. Un campesino galileo que viera una higuera llena de hojas en primavera esperaría encontrar esos pajim, comestibles aunque amargos. Si no los encontraba, sabía exactamente lo que significaba. Ese árbol era estéril, todo follaje, cero producción. Marcos dice que no era tiempo de higos refiriéndose a la cosecha principal de verano, pero Jesús no buscaba esos. Buscaba los primeros brotes que deberían estar ahí porque las hojas ya estaban. Y no había nada. Jesús venía de Betania con hambre, vio la higuera de lejos con hojas y se acercó por si hallaba algo. La expectativa no era caprichosa, era completamente razonable. Y aquí hay una primera capa teológica que merece detenerse. En la tradición rabínica, los pajim eran considerados el primer indicio de la promesa cumplida, lo que llaman en hebreo el reshit, las primicias. Levítico 23:10 ordena ofrecer a Dios las primicias de toda cosecha antes de tocar el resto. Las primicias no eran solo comida, eran una declaración. Todo lo que viene después le pertenece a Dios. Una higuera sin pajim, entonces no solo estaba vacía de fruto, estaba vacía de la primera señal que reconoce a Dios como dueño de la cosecha. Eso es exactamente lo que Pablo retoma en 1 Corintios 15:20, al llamar a Cristo resucitado las primicias de los que durmieron, el reshit de una cosecha mayor que vendrá. La higuera estéril, sin pajim, era la imagen invertida de eso. Un pueblo que debía ser primicia para las naciones, según Éxodo 19:6, reino de sacerdotes y nación santa, pero que no tenía ni siquiera el primer brote de esa vocación. Entonces la primera capa del misterio se resuelve. Jesús no maldijo un árbol por no producir fuera de temporada. Maldijo un árbol que prometía fruto con sus hojas, pero no cumplía. Toda fachada, cero sustancia. Pero esto es solo la superficie. Marcos usa una técnica literaria llamada intercalación, el sándwich narrativo. Coloca un evento en medio de otro, porque uno interpreta al otro. La estructura es así. Jesús maldice la higuera por la mañana, luego entra al templo y expulsa a los mercaderes, y al día siguiente los discípulos encuentran la higuera seca. Higuera, templo, higuera. La higuera es el templo, un árbol lleno de hojas pero sin fruto, un sistema religioso lleno de actividad pero sin vida espiritual genuina. Ceremonias, sacrificios, rituales, todo el follaje esperado, pero por dentro nada. Y cuando Jesús entra al templo dice, en Marcos 11:17, citando a Isaías 56:7 y Jeremías 7:11, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Una cueva de ladrones no era donde robaban, era donde se escondían después de robar. Jesús decía que la gente usaba el templo como escondite espiritual.
explotaban a los pobres afuera y venían al templo a sentirse seguros. Y aquí vale la pena profundizar en la teología detrás de esa cita, porque Jesús no improvisó esas palabras, las tomó de un contexto de pacto. Jeremías 7 entero es un sermón sobre la confianza falsa. El pueblo creía que la presencia física del templo los protegía automáticamente del juicio, sin importar cómo vivieran, como si Dios estuviera atado a un edificio en lugar de a una relación de fidelidad. Eso es lo que en teología se llama una religión de ex opere, operato distorsionada, la idea de que el rito mismo, por el solo hecho de realizarse, garantiza la bendición, sin necesidad de un corazón transformado. Pero el pacto sinaítico nunca funcionó así. Deuteronomio 10:16 ya pedía circuncidar el corazón, no solo la carne. Y Jeremías 31:33, unos capítulos después de esa denuncia del templo, anuncia precisamente la solución. Un nuevo pacto donde la ley estaría escrita no en piedra, sino en el corazón. La higuera estéril y el templo corrupto son el diagnóstico del pacto antiguo en su forma degenerada, y la cruz, unos días después de esta escena, es la inauguración del pacto nuevo que Jeremías ya había anunciado. Jeremías denunció lo mismo 600 años antes, y Dios respondió destruyendo el primer templo. Ahora Jesús estaba haciendo el mismo diagnóstico sobre el segundo templo: todo follaje, cero fruto. Y la maldición de la higuera era la advertencia de lo que venía, una parábola viviente, igual que Ezequiel acostándose de lado 390 días o Jeremías rompiendo una vasija frente a los ancianos. La higuera como imagen de Israel aparece repetidamente en los profetas, y siempre que aparece estéril anuncia juicio. Jeremías 8:13, Oseas 9:10, Miqueas 7:1. Dios busca fruto en su pueblo y encuentra la higuera vacía. Jesús ya había contado esta historia antes en parábola, en Lucas 13:6-9. Un hombre busca fruto en su higuera durante 3 años, no encuentra y ordena cortarla. El viñador pide 1 año más de gracia. 3 años, los 3 años del ministerio público de Jesús. Y ahora, en Marcos 11, ya no es una parábola, es una higuera real, y el tiempo de gracia se acabó. 40 años después, en el año 70, el general romano Tito sitió Jerusalén. El historiador Flavio Josefo documentó el hambre extrema dentro de las murallas, sacerdotes peleando entre sí mientras el templo ardía. Y según sus cifras, alrededor de 1.100.000 personas murieron durante el asedio. Las legiones rompieron las murallas, entraron al templo y lo quemaron piedra por piedra, exactamente como Jesús había profetizado en Marcos 13:2. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La higuera se secó desde la raíz, pero la historia no termina con destrucción. Cuando Pedro señala la higuera seca en Marcos 11:21, Jesús no habla de juicio, habla de fe. Tened fe en Dios. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón, le será hecho. Estaban frente al monte del templo que Jesús acababa de condenar, y ese monte fue removido literalmente 40 años después. La higuera representaba una religión sin fe real, sostenida por inercia institucional. Jesús quería fe genuina, oración directa con el Padre, sin intermediarios. Si esto te está abriendo los ojos sobre algo que tal vez tú también vives, déjamelo en un comentario. Me ayuda muchísimo a saber qué historias seguir explicando. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Lo que Jesús encontró en el templo fue oscuro. Mercaderes vendiendo palomas a precios inflados, cambistas cobrando comisiones abusivas. El Talmud registra que un par de palomas llegó a costar 25 días de salario de un trabajador promedio. Si traías tu propio animal, los inspectores casi siempre le encontraban un defecto y tenías que comprar uno autorizado, a precio de templo. Era un monopolio religioso que extraía dinero de los más vulnerables en nombre de Dios, todo bajo apariencia de santidad. Y hay una ironía teológica devastadora en esto. El sistema sacrificial existía originalmente para acercar al pecador a Dios sin que el costo fuera una barrera. Levítico 5:7.
contempla explícitamente que el pobre que no puede pagar un cordero traiga 2 tórtolas o 2 palominos, precisamente para que la pobreza nunca impidiera el acceso al perdón. El mercado del templo había convertido esa válvula de misericordia diseñada por Dios mismo en el negocio más cruel posible, cobrando más justamente por la opción que la ley había reservado para los más pobres. Y funcionaba justo en el atrio de los gentiles, el único espacio que tenían para orar, el lugar que Isaías había profetizado como casa de oración para todas las naciones. El templo tenía toda la apariencia, pero había perdido su propósito. Y esta pregunta no es del primer siglo, es eterna. ¿Qué fruto estás produciendo? Ir a la iglesia, cantar las canciones, publicar versículos, decir amén, todo eso son hojas. La pregunta real es si hay amor genuino por quienes son difíciles de amar, paciencia cuando todo se derrumba, generosidad que nadie ve, perdón hacia quien te lastimó, integridad cuando nadie te mira. Pablo lo describe en Gálatas 5, 22 a 23. El fruto del Espíritu, en singular, no es una lista de opciones, es un paquete completo. Y vale la pena notar el contraste exacto que Pablo construye 2 versículos antes. En Gálatas 5, 19 a 21 llama obras, en plural, a lo que produce la carne, pecados que se acumulan, se suman, se multiplican de forma desordenada como hojas que crecen sin estructura. Pero llama fruto, en singular, a lo que produce el Espíritu, porque el fruto no se acumula como una lista de logros separados, crece desde una sola raíz, orgánicamente, con el tiempo, igual que un árbol no decide producir amor un día y paciencia otro, sino que ambos brotan de la misma savia interior. Esa es precisamente la imagen que Jesús ya había enseñado en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El fruto nunca es un esfuerzo aislado de voluntad. Es el resultado inevitable de una conexión viva con la fuente, y eso es justamente lo que la higuera había perdido sin saberlo. Jesús llamó hipócritas, actores de teatro, a los líderes religiosos en Mateo 23, sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de huesos por dentro. Lo de afuera brilla, lo de adentro se pudre, y Dios ve lo de adentro. La maldición de la higuera no fue casual. Ocurrió el día después de la entrada triunfal en Jerusalén, después de que Jesús, al llegar al templo, miró todo alrededor en silencio y se fue. Primero vio, luego juzgó. Al día siguiente volcó las mesas de los cambistas, y los sumos sacerdotes, según Marcos 11:18, buscaban cómo matarlo, porque entendieron perfectamente lo que significaba esa higuera seca. Y hay algo que conecta esto con el final de la historia. En Apocalipsis 6:13, Juan describe las estrellas cayendo del cielo como la higuera deja caer sus higos sacudida por el viento. Y Jesús mismo conectó la higuera con el fin de los tiempos en Mateo 24, 32 a 34. De sus hojas se aprende a discernir los tiempos. Cada generación es inspeccionada. Cada creyente es visitado por el dueño de la viña buscando fruto. Y la respuesta no puede ser más actividad religiosa. Imagina a alguien que va a la iglesia cada domingo, canta con los ojos cerrados, dice amén en el momento preciso, y al salir le corta el paso a otro carro. El lunes le grita a la cajera, el martes le niega el saludo a su vecino, y ve a alguien que necesita ayuda y sigue de largo porque tiene prisa. Hojas perfectas, pero ni un solo higo. Y esto no es para señalar a nadie desde afuera, es para mirarnos al espejo, porque todos hemos sido esa higuera en algún momento. El fruto que Dios busca no se fabrica, crece, cuando la raíz está conectada a la fuente, cuando lo que se hace en público es lo mismo que se hace en secreto. Lo más duro es que la higuera no sabía que estaba estéril. Las hojas le daban una falsa sensación de normalidad. Eso es exactamente lo que hace la religiosidad vacía. Te anestesia hasta que ya no notas que no estás produciendo fruto. Oseas 6:6 lo resume: misericordia quiero y no sacrificio. Eso era el fruto que faltaba, en la higuera, en el templo y a veces en nosotros. La higuera no murió porque Jesús estuviera de mal humor.
Murió porque representaba algo que ya estaba muerto por dentro. La maldición no la mató, la expuso. Jesús se acercó a esa higuera con hambre. Dios se acerca a tu vida buscando algo real, no tus actividades religiosas. Busca un higo, uno solo, un acto de amor genuino, un instante de verdad donde la máscara cae. Si este video te hizo detenerte un segundo y mirarte por dentro, ya hizo lo que tenía que hacer. Cuéntame en los comentarios cuál fue la parte que más te tocó. Comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Y si quieres seguir descubriendo capas como esta cada semana, suscríbete al canal. Porque la pregunta que la higuera te deja no es teológica ni académica, es la más personal que existe. Sí, Jesús se acerca a tu vida hoy con hambre buscando fruto. ¿Qué va a encontrar?